Ensalada de pepino en colegio femenino. Así se debería titular este vídeo. Hola, ¿qué tal? Soy Juanito Libritos y hoy vengo a hablar de 3 libros que me he leído últimamente y que cuando me he puesto a repasar las reseñas que tenía pendiente, me he dado cuenta de que tenían una especie de hilo narrativo y que tenían muchísimas cosas en común, porque cuentan como 3 momentos importantes en la vida educativa, por decirlo de alguna manera, de la vida de 3 mujeres. Entonces me ha parecido muy curioso que sin darme cuenta hubiese leído 3 libros tan similares entre sí, y me ha parecido muy bonito unirlos en este vídeo para comentároslos a vosotros. Ya os digo, son libros del finales de... bueno, uno es del siglo XXI, otros 2 son de la segunda mitad del siglo XX y cuentan momentos importantes en la vida de 3 mujeres distintas vinculados a la educación. Así que os voy a contar qué me han parecido y cuáles han sido las circunstancias en las que me los he leído. Ya sabéis que a mí este tema me interesa muchísimo, el tema de la educación, porque me dedico a ello, y también porque, bueno, yo he estado trabajando unos años en el Departamento de Historia de la Educación de la Universidad de Málaga. Entonces, la historia de la educación, es decir, el hecho educativo a lo largo de la historia, es una cosa que me interesa muchísimo. Y no sé, no es que fuese buscando estos libros, llegaron a mí de maneras improvisadas, pero me ha encantado que sea así. El primero de estos 3 libros del que os voy a hablar hoy se llama Memoria de una chica y es de una escritora francesa que se llama Annie Ernaux, o algo así más o menos. A mí fue un libro que las primeras 50 páginas me encantaron. Cuenta la historia de una chica de clase popular que, bueno, pues empieza, digamos, su despertar sexual, empieza su camino independiente y autónomo en la vida y, bueno, pues consigue su primer trabajo en un campamento de verano. En ese campamento de verano se enamora de un monitor y, bueno, el monitor la trata como un trapo sucio y viejo. Entonces ella se queda como con este trauma, ¿no? Se queda como con esto ahí que es una cosa que le persigue para el resto de su vida. Esta novela es interesante por lo que cuenta, pero a mí no me ha terminado de gustar cómo lo cuenta. Resulta que no es que te esté contando la historia, digamos, directamente, sino que te la cuenta a través de los ojos de la autora, una vez que esta señora ya está, digamos, en la actualidad y tiene, pues yo qué sé, 70 u 80 años. Entonces, me estaba interesando mucho lo que contaba que pasó en los 60, pero no me gustaba nada cómo estaba todo el rato interrumpiendo su perspectiva actual. Es decir, por ejemplo, ella te contaba ese verano, entonces tú estabas apasionadísimo de lo que le estaba pasando a esa muchacha, digamos, tan de pueblo, tan normalita, tan como cualquiera de nosotros, en ese primer trabajo que tuvo. Y estás súper metido en la historia cuando de repente llega esta señora, que es ella misma 50 años después, diciendo: pues eso no lo tenía yo que haber hecho porque estuvo fatal y después no veas tú la de vuelta y el recorcome que yo tuve. Entonces como que me frenaba mucho el ritmo y como que le quitaba mucha autenticidad. Me hubiese gustado que fuese una novela más estándar, por decirlo de alguna manera. Ella contando una cosa de su juventud y punto. Después, bueno, pues esta chica va a la escuela de magisterio, después se va a Inglaterra, se hace au pair, le pasan muchas cosas. Y a ver, que la novela está bien, ¿no? La novela está bien, yo no digo lo contrario. Pero que a mí me hubiese gustado que fuese diferente, eso sí. Yo creo que con pequeños cambios y convirtiéndolo en una cosa un poquito menos pretenciosa, por decirlo de alguna manera, pues yo creo que habría ganado muchísimo, fíjate. Esta novela la leí con mi club de lectura del Centro Andaluz de las Letras y es una novela muy exitosa en Francia. Esta mujer tiene muchísimos premios y ya te digo, yo no digo que no se los merezca porque a lo mejor otros libros están mejores, pero no sé, este a mí me ha dejado un poquito frío. Es muy curioso porque me enteré en la reunión del club de lectura, porque eso es lo bonito del club de lectura, que tú te enteras de muchas cosas que tú no habías percibido, que no habías pensado, que no sabías. Pues me enteré de que esta mujer lo que cuenta en todos sus libros son cosas autobiográficas. Entonces, en este momento, en este libro en concreto,
cuenta pues su despertar sexual, su formación, digamos, educativa y sus primeros trabajos. En otro cuenta su relación con su madre. En otro cuenta un aborto que sufrió. Entonces, bueno, pues me parece muy interesante los autores que usan su propia vida como fuente de inspiración para su obra. Pero en el caso de esta obra en concreto, no me ha terminado de seducir. Fíjate. Bueno, aún así guardo un buen recuerdo de ella y, en fin, pues nada. Aquí la dejo para que vosotros la veáis y si a alguien le interesa, pues ya sabéis. Si alguien la ha leído, por Dios, que me lo comente y me gustaría saber vuestra opinión. El segundo de los libros, es que los tengo aquí apuntados, que si no, no me acuerdo, sobre todo de los nombres de las autoras. El segundo de los libros se llama Los hermosos años del castigo. ¿Puede haber un título más bonito que este? Lo dudo. Es de una autora que yo pensaba que era francesa, pero resulta que es suiza, ¿vale? Este libro me lo leí, nos lo recomendó Regina, mi amiga Regina, que se lo había leído, y entonces unos pocos más de amigos nos lo leímos. Y bueno, pues cuenta una historia en un internado femenino en Suiza. Yo creo que a lo mejor tiene tintes autobiográficos, porque al final, después, leyendo sobre la biografía de la autora, resulta que ella pasó un tiempo importante en un internado en Suiza. Entonces yo no sé si ella está contando una historia propia, una historia que vivió cerca, o una historia, digamos, en la que usa ese contexto. La escritora se llama Fleur Jaery, o algo así. Y bueno, a mí me gustó mucho en el sentido de que cuenta muy detalladamente y con mucha profusión una obsesión que le entra a la protagonista del libro con una compañera suya. Es una obsesión emocional, es una obsesión aspiracional y también es una obsesión física. Entonces, por eso lo de ensalada de pepino en colegio femenino. El libro está muy chulo porque nos traslada a un ambiente que a mí por lo menos me resulta fascinante, que es este concepto de internado pijo en las montañas. Me gustó muchísimo, sobre todo, el proceso en el que se nos va contando cómo pasito a pasito la protagonista va cayendo en las redes de esta muchacha, que es un poquito mayor que ella, es así como muy interesante, muy exótica, fascinante y a la vez muy fría, ¿no? Entonces como que le da una de cal y otra de arena. Entonces esta chica, que es un poquito más joven que la otra, pues se siente como desvalida, si quiere ser su protegida, su amiga, su amante, su todo. Y bueno, pues me pareció que ese proceso de la obsesión lo cuenta muy bien. A mí me gustó mucho cómo lo contó y me gustó mucho también cómo trasladaba, digamos, todas las historias relativas a la disciplina, a la sensación de encierro dentro de ese internado, a los vínculos de las niñas con sus propias familias, que eran gente pues de mucho dinero de toda Europa, a lo desprotegidas que muchas de estas niñas se sienten porque bueno, las aparcan ahí en el internado sin que nadie, digamos, se preocupe demasiado por ellas, solo de pagar las facturas y de pasarles la mensualidad. Entonces me pareció muy bonito y muy interesante. No es un libro que me haya dislocado, pero me gustó mucho. Y bueno, pues la verdad es que incluso me he quedado con ganas de leer más cosas de la autora, así que seguiré investigando este asunto. Y el tercero de los libros, que no tiene mucho que ver con los otros dos, pero que creo que encaja en este proceso, digamos, de hablar de libros sobre la formación educativa de tres mujeres, es un libro que se llama Maldita tesis. Es también francés. Es que, fijaos las casualidades, que es que estos tres libros me los he leído en 3 meses y no me había dado ni cuenta de estos nexos de unión que tiene. La autora se llama Tiffany Rivière, si lo pronuncio bien. Y es una novela gráfica. Es una novela gráfica súper divertida, súper ágil. Y bueno, pues cuenta la historia de una chica que termina la carrera, termina los cursos de doctorado y decide hacer la tesis.
ella, digamos, pues se enfrenta al proceso de hacer la tesis con mucha ilusión, pero se va encontrando con las dificultades inherentes a todo ese proceso, ¿no? Todo lo relativo a la burocracia de la universidad, todo lo relativo a los vínculos personales universitarios que le ponen a ella un montón de trabas porque ella no tiene, digamos, nadie que le arrastre. Y bueno, pues todo el desgaste personal y emocional que tiene. Este libro a mí me ha gustado muchísimo, 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 pero existe la posibilidad de que sea un libro que solo le guste a la gente que ha estado embarcada en este proceso, ¿no? Es decir, es un libro de un submundo tan concreto y tan ajeno al resto de la realidad que puede que solo le interese a personas que, como yo, han estado embarcadas en el proyecto de su tesis. Yo me he sentido identificadísimo en muchos de los pensamientos y muchas de las actitudes y muchos de los procesos digamos, de ideas que tiene esta autora. Y entonces, bueno, pues ella saca sus fantasmas y los convierte en una novela gráfica. Y a mí me encantó, Maldita Tesis se llama. Y bueno, pues la verdad es que me pareció una joyita y me recordó muchísimo a los años que yo estuve escribiendo mi tesis non finita. Y bueno, pues me dio un poco de pena también porque, al igual que la autora, todos esos meses que le dediqué a la investigación y tal, pues al final, de momento, están ahí aparcados en un cajón. Pero bueno, pues mira, el conocimiento nunca sobra y nunca está de más. Así que quién sabe lo que pasará en el futuro. Y nada más, estos son los 3 libros de los que os quería hablar hoy. No sé si alguno de vosotros habrá leído alguno de estos 3. Me encantaría que, si es así, me lo comentéis ahí abajo en los comentarios. Y bueno, pues ya os he dicho lo que opino cada uno de ellos. Están un poco colocados de el que menos me gusta al que más me gusta, pero ha sido azaroso. Y bueno, pues seguimos leyendo y seguimos disfrutando de los libros. Os mando un beso muy fuerte y hasta pronto.